claro, claro, claro. ¿Cuántos hermanos? Me cuenta Germana Figueroa Casa, claro. Ella es diputada, señora de Santa Fe. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿9 hermanos tenía tu abuela? Bisabuela. La bisabuela. ¿Cómo se llamaba la bisabuela? Germana, por eso acá estoy. ¿Qué cosas, estas cosas de las ¿Y abuelas? tu mamá también, Germana? No, no. Mi abuela, porque era por el lado de mi papá. Pero mi abuela sí, Magdalena Germana. La bisabuela 9. ¿Y alguna tía, Germana? Tranquila. No, todos de segundo nombre, nadie se ¿Y de animó a dónde hacer vino esto. la Germana? ¿Dónde había venido? No me digas que de otro país que no sea Alemania. Porque... No, sí, porque viste que la traducción de Germain ¿Te das del cuenta? francés al... ¿Y era francesa? Sí, bueno, el padres. Así, Pero es lo que me pasa va con mi bajando. apellido. Somos Mi una apellido mezcla. es Ambon, Ambon. Viste, las fronteras, primero, bueno, tengo profesor de historia. Es armenio, De la ¿no? primera, no, nada que ver. Hoy sería Besarabia, Rumania. Digo, las fronteras entre la guerra del 14 y 18 se corrieron de una manera. Claro. Ni hablar de los imperios. El Imperio Otomano. ¿Y a usted le hubiera gustado vivir en los imperios? ¿Se Y imagina no en sé un cuánto tiempo hubiera palacio? vivido, ¿Se prefiero imagina en un acá, palacio? que No. tenemos, viste, antibióticos Claro. y un montón de cosas. claro. Eso es lo que te dicen Vivir cuando más vas a tiempo. visitar el Imperio Romano, te dicen que los gladiadores morían a los 20 y pico, pero los no gladiadores morían a los 30 y pico. Pero que por O sea, el león morían. Claro, bueno, Bueno, los peleando. gladiadores, Pero digo, el no gladiador, el romano típico, A los vivía 30 a los se 30. iba. Entonces no es que estaban perdiendo muchos años de vida, como los chicos que van a la guerra hoy. Dolorosamente. Bueno, ahí estamos atentos, más allá de las conferencias del vocero Adornis, de las declaraciones del ministro Caputo y de las idas y vueltas de esto de armando y desarmando. Estábamos charlando si día más o día menos. Parece que la semana próxima viene el paquete ese de leyes que vendrá, según lo que ustedes me confirmaron. ¿Vos tenés data de eso? Si viene o No, viene. lo mismo Claro, que ustedes, estamos pues todos se va con la corriendo. misma- Habían dicho martes o miércoles. Bueno, Claro, primero y ya de esta estamos en semana, ahora de jueves, la claro. próxima. Ahora vi en Twitter que decían que en enero iban a ser las extraordinarias. La verdad que no tenemos información. Vengo acá porque me invitaron, pero no sé si yo te tengo mucho agradezco. para aportar. No, sí, ¿sabes por qué? De verdad. Porque este espacio lo usamos más para reflexionar. No, pero está bien, que más para allá noticiar. de que los tiempos, obviamente, que van a ser ahora, será en enero, lo que sea. Conceptualmente, por ejemplo, a ver, para tener algunas ideas. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con este protocolo antipiquetes? ¿Está de acuerdo con un proyecto de ley como el que están mandando para reformular gran parte del Estado? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con el tema de un decreto para desregular la economía? Digo conceptualmente, después veremos el detalle. Claro, pero que me pasa interesa que su opinión. viste que yo soy media detallista y muchas veces los títulos de las leyes no condicen con lo que hay adentro o, viste, vos decís... O hay sorpresas. Claro, o decís un protocolo, hay que ver, siempre que esté dentro de la Constitución, dentro, digamos, de lo que se puede, obviamente, yo creo que sí, que uno no puede estar volviendo loco a la gente que tiene que ir a trabajar todos los días, y estoy de acuerdo. Ahora, también, ¿cómo será ese protocolo? Supongo que va a ser siempre para mejor. No sé, yo que no soy de acá y me ha tocado... claro, es una tortura para Vos ustedes. sabés mucho sobre economía y contabilidad, ¿no? Bueno, Algo. trato. Algo. Yo digo, más allá de una opinión general, de macro, micro, el efecto, el golpe, no golpe, vos recién me estabas contando, abriste con el tema que van a volver atrás, el tema ganancias. Sí. Tema ganancias, sí. Lo Acá se dijo votó a hoy favor, Adorni, ¿no? también, el vocero presidencial, de que va a ser una medida momentánea, pero que van a volver Pero a vos no me contabas que Milei con Villarroel habían votado a favor. Exactamente. No, raro, no sé. Mira, yo lo que creo es ¿Cómo que... se entiende bueno, eso? nosotros habíamos votado en contra. Claro, ustedes votaron en contra. Creo que... porque vimos esto, ¿no? Para mí lo que era una... A mí me encanta, o sea, es muy bueno bajar impuestos y creo que la presión tributaria es terrible en la Argentina, pero el problema es que esa modificación específica beneficiaba a gente que ganaba mucho, porque el resto ya estaba por el decreto cual, claro. Massa y todo, y quedaban fuera, por ejemplo, yo lo decía siempre, los médicos, el que tenía un comercio, el que era dueño de un restaurante, todos los autónomos. Entonces, la verdad que a mí me parecía injusta, porque cuando uno hace un sacrificio fiscal, Claro. tiene que tratar de repartirlo entre todos. Entonces, si vos me decís a mí, el impuesto a las ganancias está desvirtuado y tuvo mucho que ver la cláusula Massa con eso. ¿Por qué? Porque el que
el que ganaba hasta una cantidad, cuando caía, caía con todo. El problema, yo lo traté de decir 1000 veces, creo que desde que estoy acá lo he dicho. No, nunca. El problema son las escalas. El problema son las escalas. Entonces, vos, ¿qué son las escalas? Cuando una vez que tenés sobre cuánto tenés que pagar, vos vas y te fijás. No es que hay un porcentaje directo. Hay un porcentaje de acuerdo a qué escala te toca. Los que ganan menos, pagan menos, por eso es un buen impuesto, y los que ganan más, pagan más. ¿Qué pasó? Se achataron. La diferencia de pasar del 11 al 27 era muy chiquita por la inflación, por todo lo que nos pasa en la Argentina. En lugar de ir a eso y modificar eso para que fuera algo lógico, pusieron ese parche, esos arreglos. Y ahora se siguieron haciendo todos estos arreglos. Entonces, el impuesto a las ganancias es un impuesto que en muchos países recauda mucho, que es justo porque si uno tiene que pagar un poquito, todos, no es lo mismo que el que cae paga un montón. Entonces, me parece que hay que hacer una modificación, lo planteé siempre, no era este el camino. A algunos que no paguen nada y muchísimo que pagan un montón. Entonces, me parece que en un país complicado todos tenemos que poner y ayudar de alguna manera que sea más parejo para todos. Y diputada, el presidente gana, hablando por un lado del ajuste de la motosierra, y por otro lado, que un poco cuando fue compañero suyo, cuando compartió recinto con usted lo escuchaba, él hablaba todo el tiempo de la necesidad de bajar todos los impuestos posibles, ¿no? Como que había una gran carga impositiva, había que ir eliminándolo junto con el gasto. Usted como contadora, ¿qué impuestos dejaría y cuál bajaría? A nivel nacional, ¿no? A mí me parece que impuestos buenos, digamos, un impuesto a las ganancias es un buen impuesto. Lo que pasa que yo te voy a decir mi concepción, no sé qué se va a hacer, lo que yo opino de mi punto de vista como tributarista. Para mí siempre lo que hay que hacer es ampliar la base. O sea, que más gente pague menos. Y lo que ha pasado es que no, que se concentra y que en realidad los que ganan mucho tienen muchas maneras de pagar menos. Legales, a veces, no sé, desde hacer un fideicomiso en el exterior, desde hacer sociedades, digamos, algunos formatos que hacen que el que termine soportando el peso de los impuestos sea el mediano. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ampliar la base, hacer impuestos progresivos, que digamos que a medida que uno gana más, vaya pagando más, pero que no sea un salto al vacío como es esto. Creo que hay que hacer una transición como cuando empezó el monotributo. Si yo salgo del monotributo, no puede ser que de golpe pierda el 30% de mis ingresos. O sea, un médico está en el monotributo, pasa. Claro. Entonces, yo no sé, para mí el impuesto a las ganancias no hay que sacarlo. Lo que tiene, si querés ponerle a los ingresos para que nadie diga que el salario no es ganancia, pongámosle el nombre, digamos, es semántica, pero que sea algo que paguen muchos poco, como en el mundo. En el mundo se paga poco los que no ganan tanto, pero pagan en los sueldos en muchos lugares ganancias, pero no infernal. Porque esto genera también un agujero fiscal, eso es lo que dicen los gobernadores, ¿no? Un agujero fiscal muy grande para las provincias. ¿Y cómo si no se podría cubrir ese bache fiscal? Lo que pasa es que estamos con la sábana corta, eso es lo que nos está pasando. Entonces hay que tomar decisiones y ver. Todas las medidas son impopulares, porque si yo quiero bajar el déficit fiscal es o aumento impuestos o bajo gasto, no hay otra cosa que se haya inventado. Entonces, ahora que se toma esta decisión de ir en serio por eso, te encontrás con esto. Entonces, mi posición es tratemos de que sea lo menos doloroso y que no sean algunos los que pagan, digamos, lo de todos. Realmente yo te digo, vos hablás con cualquier comerciante, están, pero ahogados. Entonces, si uno consigue distribuir, me parece que es un buen camino. El IVA, por más que lo terminan pagando, tú me estabas preguntando por impuestos, el IVA, por más que lo terminan pagando. ¿Qué pasó con esa devolución del IVA? Bueno, el compre IVA, perdón, ¿no? A ver si usted nos puede aclarar, diputada, porque el compre sin IVA es una resolución que va hasta el 1 de enero, ¿no? Tenemos entendido. En teoría, ¿Y eso va a continuar? No hay ley. Había quedado con media sanción, ¿no? No, claro, por eso, pero no hay ley todavía. No. Digo, el 1 de enero supuestamente eso cae. Sí, por eso. Lo que te decía es que el IVA es un buen impuesto en el sentido que sirve también cuando uno quiere exportar, puede
puede ir viendo cuánto de impuesto fue agregando, porque nosotros tenemos la idea de exportar con impuesto cero y que lo que venga de afuera sí le ponemos impuesto. Entonces, estas cosas técnicas, me estás preguntando vos, yo creo que el IVA tiene eso positivo, teniendo en cuenta que lo pagan los que, digamos, incide mucho en los que menos tienen. Entonces, por eso uno lo critica. Pero es un impuesto que no genera las distorsiones, por ejemplo, de ingresos brutos. Claro. Ingresos brutos, que es provincial, lo paga todo el mundo en los precios, pero como está dentro y no se ve, a veces terminamos pagando acumulativo a lo mejor más de lo que es el IVA. Y el tema del impuesto al cheque, que todavía viene de caballo. ¿Qué pasó con el impuesto al cheque? Bueno, el impuesto al cheque es otro de esos impuestos que surgen para hacer parches, para tapar problemas y que en realidad ¿Y quedó? es quedan. porque no muestra capacidad contributiva. Claro. O sea, Es bueno vos lo que querés me estás enseñando. No muestra capacidad contributiva. Claro, yo quiero, ¿por qué? Porque yo deposite más que vos en el banco significa que yo gano más. Por un cheque, aparte. Por eso, pero pero es puede un ser razonamiento lógico. que no tiene relación con... No. Entonces, si yo trabajo efectivo, pago menos. Entonces, después habían inventado una cosa que era, si yo tenía un sistema organizado de pagos, también lo tenía que pagar. Generó un montón distorsiones. ¿no? Y jurisprudencia, de juicios. Entonces, son impuestos que se entienden una emergencia a veces cuando viene algo así, pero acá en Argentina las emergencias quedan para siempre. Todos los impuestos son de emergencia casi los que tenemos en estos momentos. Ahora, diputada, se hizo en el año 2017, si mal no recuerdo, un convenio con las provincias, en realidad una ley convenio, para revisar los impuestos provinciales. Porque cuando le habla seguramente usted con sus clientes como contadora, no están pensando si el impuesto va a la nación, a la provincia, están pensando en lo que tienen que pagar. Para usted, ¿qué es lo que más daña a una pyme? ¿El sistema impositivo de las provincias o el de la nación? Lo que pasa es que están relacionados, porque en realidad el de nación termina yendo a las provincias, ¿no? Bueno, Entonces está bien, cuesta. pero hablo de lo que Yo es creo que ingresos brutos es un muy mal impuesto. Y es de las provincias. Y es de las provincias porque genera estas distorsiones. O sea, en el IVA uno puede seguir el rastreo del impuesto. En ingresos brutos, por ejemplo, parece una clase, me van a matar los que están escuchando, pero digo, si uno paga el mayorista, después paga, no sé, tengo un distribuidor, un mayorista y un minorista, paga 3 veces ingresos brutos. Ahora, si vendo de la fábrica directo al consumidor final, se paga una sola vez ingresos brutos. En cada etapa. A medida que agregás valor, pagás el impuesto. Entonces no te conviene agregar valor. Es que no te conviene, o sea, tenés que integrarte. Y a veces no es lo mejor integrarse. Entonces, menos puesto de laburo, de hecho, por ejemplo. Por eso. Conspira en contra de esto, distribuidores, mayoristas. En toda y además esa cadena, yo digo, con esta, escuchándola en todo el recorrido y toda la cadena, con estas medidas, más allá de la nafta, los servicios y qué sé yo, va a haber un lío importante. Ya estamos en un lío importante, digamos. Estamos con una inflación que estaba, la iban reprimiendo, pero se venía, o sea, es durísimo. Pero hablando de venía, represión, sí. Diputada, y usted viene de Santa Fe, ¿ha hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Qué medidas se esperan para la lucha contra el narcotráfico en una provincia como la de ustedes, que sobre todo en Rosario, que está muy caliente? Hoy va a estar Puyaro. Sí. Se iban a encontrar. Franco. Se iba a encontrar con el ministro del Interior y con la ministra de Seguridad. La verdad que necesitamos ayuda. Yo me alegré mucho cuando anunciaron, porque muy difícil eso. En Santa Fe, cuando estuvo Patricia, nosotros estuvimos mejor. Y además se conocen con Puyaro. Para mí fue una buena noticia, más allá de la política. El corazón donde lo tenés. Yo, como rosarina, que nos cuiden. Yo, cuando me tocó, han venido tanto el jefe de gabinete o cuando vino el ministro de Seguridad, yo les pedía por favor que nos dejen solos como nos estaban dejando. ¿Qué sabe de lo que va a hacer Bullrich en lo inmediato? Digamos? Bueno, sé que han hablado, sé que han hablado y sé que se encontraban. Así que esperemos. Ella siempre dijo que no se iba a olvidar de nosotros. ¿Quedan proyectos pendientes más allá del contexto país tuyos personales, ahora cerrando el año? ¿Proyectos de ley? Sí, tuyos, que sueñes, cosas que tengas. Sí, mira, uno cuando empieza, viste, son 2 años, ¿no? Uno empieza con muchas ganas de presentar y de hacer y todo, y después ¿qué te pasó? vas tratando de buscar algo chiquito, lo posible. Entonces a veces
viste que se mide el trabajo de uno por la cantidad de proyectos que se presentan. Parece que sí. Acá. Y yo me dediqué bastante a mirar los proyectos, digamos, que iban entrando. Mira. Que iban entrando, bueno, estudié todos los que vinieron del Acompañaron, va a oficialismo y acompañar, analizando. claro. Sí, porque tenemos inflación de leyes también, ¿no? Tenemos muchas y... ¿Qué es eso? Se legisla de más, en realidad Claro. se hacen procedimientos innecesarios. Se con superponen, cuestiones- me parece. Sí, Claro, a se veces, superponen. viste, te pasa eso. Yo cuando algunas La diputada modificaciones... yo Karina decía, Banfi dice siempre, se hace de política pública una ley. Entonces no podés, porque en realidad está haciendo una política, tiene que hacer el gobierno, no se puede inventar una ley, Ya entendí. una política pública. pero, claro, es como uno trata de hacer un aporte desde el lugar, pero digo, quizás lo mejor sería tener más, tipo, no sé, leyes troncales donde sea más claro. Lo mismo pasa, bueno, se habla mucho de si tener un código tributario, ¿no? Porque cuando uno en una ley mete una modificación de impositiva y no modifica la ley original, después es muy difícil, hablo como contadora, ¿no? Pero es muy difícil claro. seguirlo, ver por dónde está. Necesitamos un reordenamiento. Yo cada ley impositiva que vino siempre planteé, ¿por qué no hablamos del régimen tributario en general? Que eso es algo que hay que hacerlo en conjunto con el oficialismo Tal también, cual, porque ellos tienen tal las cual. mediciones para saber. Pero bueno, veremos. Ustedes- Yo tengo una, por ejemplo, que A ver. me parecía que era, pero que también lo habían hecho por decreto. ¿Por qué cuando una persona cambia de trabajo tiene que tomar la obra social sindical Claro. que le toca? Eso fue un decreto de... Pero si se puede del cambiar. presidente. Pues tenés que estar un año fijo. Si vos cambiás de trabajo pero por un un año. año... Sí, pero vos tenías el médico de tus hijos, tu médico y Claro, todo, un venías día de otro trabajabas trabajo. como empleado No sé. bancario y mañana te cambiaste y sos municipal. ¿Por qué no podés derivar? No, pero municipal todavía podrías decir Claro. privado público, pero digo, en otra actividad privada. No, claro. Vos por un año, yo presenté un proyecto para tratar de Por un evitar año eso. estás atado. Tenés que darte en No la quiero sindical. contradecir, pero ¿sabe que hice una derivación yo inmediata hace no tanto? Eso fue Alberto 2000. Ay, 10. 2020 fue, me parece que fue durante la pandemia, no me estoy segura si fue 2020. Es un decreto por el cual vos cambiás y para poder, no podés derivar, salvo que la tuya derive. O sea, no sé, pasás a viajantes de comercio que deriva en una que justo coincide. Pero si vos no te tenés que quedar en la obra social sindical por un año. Cuando lo presenté, lo puse en mis redes y todo, no sabés la cantidad de casos de gente que me escribía y me decía, me pasó. Es nuevo, o sea, al que no cambió de trabajo hace poco no le pasa, pero perdí el pediatra de mis chicos, te decían, porque no podía mantener. Claro. O sea, hay una apertura para que uno pueda derivar, pero por un año, cuando entras a un trabajo nuevo, no lo podés hacer. Eso me parece que no está bien y lo presenté tratando, no es algo grave, ni entiendo para los sindicatos que puede hacer. Diputado, Pero... ustedes van a trabajar con una especie de interbloque con La Libertad Avanza. ¿Cuál es la idea? Mira, yo todavía no se ha planteado nada formal, no hemos hablado. Yo tengo contacto, conozco a algunos diputados, por ejemplo los de Santa Fe, con los cuales los conozco de antes y tengo una buena relación, pero todavía no hablamos porque todos estamos Pero esperando. entre ustedes, ¿hay una idea concreta de cómo van a operar, cómo van a trabajar? Nada. Ajá. Nosotros lo que estamos, ayer nos reunimos justamente en el bloque para ordenarnos nosotros. Me parece que sería bueno hablar con ellos desde ya, porque, como uno habla con todos. Funcionar ¿no? como funcionó con el radicalismo en su momento, como una especie de interbloque. Nunca se habló de eso, por lo menos. Hasta ahora yo no. Bueno, ahora que va a tomar la conducción parece que es Mauricio Macri prescindiendo, pues cada vez está en funciones Bullrich y Larreta. De alguna manera hubo ayer un comunicado en el que plantearon un apoyo a las medidas que anunció el gobierno. Creo que usaron una frase como un apoyo a la... No recuerdo bien, pero creo que era un apoyo condicionado, pero apoyo al fin, ¿no? Es que queremos que les vaya bien. O sea, Pero vivimos ¿están acá, de acuerdo con las medidas anunciadas con Luis Caputo? Mira, el problema con las medidas anunciadas es las que ya están implementadas uno puede opinar. Las otras tienen que llegar. Ahora, tenemos un principio de querer acompañar, de querer que las cosas estén bien. Estamos muy mal. Se ve, ¿no? Como con inflación, inseguridad. O sea, uno trata de aportar. El principio es ese. Siempre con responsabilidad, siempre tratando de ser constructivos y de poder plantearlas. Si hay diferencias, poder plantearlas. O sea, me parece que ese es el camino. Pero creo que
ya es una cuestión de que la gente quiere que esto salga bien y fíjate que a pesar de todo lo que está pasando, mucha gente está muy esperanzada porque por lo menos se está planteando de cambiar una lógica que desde hace años venía de ir emparchando y pateando para adelante y nunca trabajar sobre los problemas reales que tenemos en la Argentina. No Yo tiene- espero que esto que salga bien porque, bueno, tengo mi familia, vivo acá y quiero que nos Apelo vaya a su, bien. su conocimiento de ciencias económicas. Este tema, y a Horacio le va a gustar, este tema de devaluaciones altas, ¿no? Desde el 89 yo era muy pequeño, que no teníamos una devaluación tan alta. Este tema de que a veces parece que después no se le pone un techo, ¿no? Que parece, bueno, devaluación y ya está. No, siempre más. Y no es como a veces un golpe muy duro para un sector con la posibilidad de que se recupere muy remota en algunos casos, digamos. Es un golpe, pero la verdad que el dólar, 300 y pico, no lo creía nadie, ¿no? O sea, sabíamos todos que esto no era. De hecho, muchísimas cosas que tenían valor dólar se estaban empezando los precios estaban enganchados con MEP. O sea, realmente la gente no hacía el cálculo a 300 y algo, ¿no? Hacía el cálculo a 800, a 1000. Es duro, pero Ahora, ¿quién va a es un ser el problema, presidente ¿no? de la Comisión de Presupuesto? No lo ¿Vos sé. vas a ser? No sé quién va a ser, supongo. Usted la va a integrar, ¿no? Como siempre. Bueno, yo quiero, Claro. a ver si Claro. me dejan, ¿no? Hay que ver, obviamente, que a mí me interesa porque es ¿Y un vas a tema otra que... comisión? ¿Te gusta otra? Bueno, yo estaba en 8 comisiones, así 8, que... y se puede estar en 8. Y no sé, sí, No, estaba. no por ley, digo, tener la cabeza en tantos lados. Claro. Bueno, lo intenté. Y te fue bien. No sé, eso no lo tengo que decir Pregunta yo, ¿por qué estudiaste economía? Económica. yo. ¿Ciencias económicas? Bueno, yo fui a ¿Qué colegio... tenías ganas de hacer? Fui al colegio... Bueno, es gracioso. ¿Querés que te diga? No importa. Por eso te pregunto. No, yo fui a un colegio que era perito mercantil. Bueno, Me iba muy bien en todo lo que era contable, matemáticas, me era muy fácil. Y ahí tenías 14, 15, 16. sí, 17 de años. 17, entré con 17 a la facultad. Y no tenía claro qué quería, pero sabía que ser contador era algo muy amplio. Y podías trabajar de eso también. Sí, y estaba segura que no quería impuestos. Y terminé haciéndome especialista en impuestos, trabajando en eso. Yo decía, impuestos es lo que no me gusta. ¿Y la familia terminé qué, haciéndolo. ¿y la familia qué hacían? ¿O qué hacen? De mi padre, Papá, abuelo, todo papá, eran abuelo. médicos, muchos médicos. ¿Y eso nunca te interesó? No. Viste, cuando sos chico dudás, Bueno, pero la verdad es que los números es como que yo veo que muchas ¿Y veces... te seducía eso? Sí, creo que los números te dan como un respaldo de lo Me que uno parece hace. que te da Una seguridad. he es visto- exactamente, es Y, eso. y he visto seguridad. fracasar un montón de emprendimientos o de cosas que se hacían porque no hiciste bien los números. Y es una lástima, creo que... Hoy que volví a que los empezar a números- leer el libro de Péndulo de Foucault de Eco, cuando habla de la esfera es la esfera y todo lo que se mueve, pero el punto que sostiene es exacto, lo que sostiene lo que mueve. Los números tienen eso, son exactos. A mí me pasa mucho, pero bueno, a veces, porque uno no se tiene que olvidar que hay personas atrás, ¿no es cierto? Y Siempre este es tiene el que ser tema. con humanidad. Y ese Claro. es el Pero tema. los números muchas veces, medir, te muestra para dónde es el camino o dónde debes estar. Yo veo que acá a veces se dan unas frases así muy lindas y todo, pero a veces es sin respaldo. Y los números te dan mucho ¿En tu vida respaldo personal para te saber. manejas también así? Trato de ser coherente, ¿no? No, digo, qué sé yo. sí. ¿Y cómo es tu Con lo familia? humano, ¿no? Detrás, Decime, pero te quiero hablando decir, de lo te sirve humano, para tener un camino. Cuando estás mal, cuando no sabes por dónde Vas ir ahí, y todo, vas por ahí. pues decís, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto otro? Te baja tierra, Sí, ¿viste? te baja tierra. Pero no creo que los números tengan que regir todo, porque como te digo, hay seres humanos atrás de esos Claro, números. esencialmente. diputada, respecto a Sí. cómo va a avanzar o no avanzar el gobierno, teniendo en cuenta la experiencia de Macri, ¿no? El gradualismo versus shock. ¿Usted cree que el shock es necesario hoy? Y bueno, te lo acaban. A ver, el gradualismo no nos funcionó bien. Y Mm. entonces uno prueba con algo diferente. Pero es ¿No te duro. acordás cuando o sea. Carlos Saúl hablaba sin anestesia? ¿Conoce a Martín Menem? Me lo presentaron el otro día, solo lo saludé. Recién acabo de pedir una entrevista. Si nos están viendo en el despacho, tenemos la disposición de poder entrevistarlo. ¿Cómo es tu familia? Tengo mi marido,
3 hijos y una nieta de 2 meses. Te Epa. felicito Me pongo el mucho. babero. Te felicito mucho. Sí, Estás 2 feliz, ves cómo se te meses. iluminaron no, los no, ojos. no, es que, ¿Qué bueno, nombre le han puesto a la imagínate. niña? India. Mirá, Sí. de Germana a India. Sí, nombres raros tenemos por ahí. Pero Bueno, te sí, deseo buena vida. ¿eh? igualmente para Cosas ustedes. buenas para el nuevo año que empieza, Gracias. en lo personal. Gracias. Te liberamos. Vamos a compartir la entrevista con, me dijiste, querida Mabel, con el diputado. Almirón, por favor.